Muchas gracias, congresista Mulder. Tiene el uso por alusión al congresista Rosas. Gracias, presidente. Dice el congresista Mulder que no sea alusión, sino mención. Bueno, el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Ahora bien, yo no sé qué tiene el congresista Mulder que hace referencia a la confesión religiosa. Presidente, lo de Hitler no se persiguió a los judíos por religiosos, se persiguió por su raza. Y luego, inclusive, Michener definía a los judíos de primer y segundo grado, tengan una creencia o no tengan una creencia. Entonces aquí se habla con una verborrea para se crear la nación. Y presidente, ¿quiénes aluden a la religión? Yo podría llamarles religión fóbicos, pero no, presidente, porque son libres de pensar, de opinar a favor o en contra. Pero es la religión cristiana evangélica, presidente, que con benevolencia y amor, como ahora tratamos a todas las personas, sin ninguna discriminación, albergamos años atrás a un líder político reconocido, Víctor Raúl Haya de la Torre. Se le concedió trabajo en un centro educativo acá en el país. En Inglaterra, con mucha hospitalidad, se compartió la asistencia, porque característica de todo cristiano evangélico, presidente, no es discriminar, no es señalar, no es condenar, no es apuntar, es ser solidarios, es respetar. Como aquí en el Perú tenemos mucho respeto a las personas, cualesquiera sea su identidad, el respeto. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en dignidad, presidente. Y por eso es que nosotros tenemos que reconocer, en este fuero no hay que olvidar la historia, presidente. Una interrupción. No, yo estoy en alusión, presidente, pero si se permite. Permite, presidente. Por supuesto, claro que sí, presidente. Lo que pasa es que la mención Haya de la Torre, presidente, me obliga a hacer una puntualización, porque creo que soy el único aquí que he sido discípulo directo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y Haya de la Torre efectivamente fue profesor en el Colegio Evangélico en los años 20. Y después tenía muy buenas relaciones con la Iglesia Evangélica Alemana. Era muy tolerante, porque Haya de la Torre en el fondo era una persona, digamos, con amplia creencia y no creencia, una filosofía en ese sentido particular. Pero ¿sabe qué cosa sí era Haya de la Torre, presidente? Y por eso lo quisieron motejar en campañas electorales en las épocas en las que decirle maricón a alguien era ya el máximo, y sobre todo en política. Era tolerante. O sea, Haya de la Torre, desde los años 50 y 60, siempre reivindicó los derechos de las personas que tenían una identidad sexual distinta. Y por eso se hacían campañas contra él. En esa época las campañas hacían ese tipo de cosas. Era tolerante. Jamás Haya de la Torre podría haber propugnado una ley en la que se persiga a una persona por su identidad sexual. O sea que si va a mencionar el congresista Rosas a Haya de la Torre, que lo lea bien, porque como lee frases que escriben otros, es bueno que también sepa leer lo que han pensado otros. Y ese pensamiento, presidente, es el pensamiento que va absolutamente en contra de las defensas dogmáticas que hace el congresista Rosas de puntos de vista en los que no hay un basamento de carácter orgánico republicano, que es el que corresponde a un parlamento como el de la República del Perú. Gracias, presidente. Congresista Rosas, Gracias, presidente, para terminar. Yo no he hablado en ningún momento mal contra Víctor Raúl Haya de la Torre. Por el contrario, mi respeto. Yo no sé por qué hay una hipersensibilidad de sentirse víctima. No, he expresado todo mi respeto y consideración. Acá no debemos perder la seriedad de la discusión, presidente. Más bien, nos place, dije. Fue bueno que mostremos nuestra hospitalidad cuando fue perseguido y fue asilado, porque él decía pan y libertad. Fue tolerante. Nosotros también somos tolerantes. Nosotros también respetamos a todas las personas, presidente. Tenemos libertad para opinar lo que la gente quiere. Entonces, ¿por qué insistimos con este proyecto de discurso de odio que dicen que no hay y crímenes de odio, presidente? Si hay libertad para pensar de una u otra manera. La opinión, de acuerdo a la Constitución, no tiene delito, presidente. No hay delito de opinión. Todo este proyecto lo he leído, lo he releído, y la Constitución no habla nada de las categorías que acá están metiendo, presidente. Yo creo que esta es una ley mordaza para que los que se expresen
con toda libertad, a favor, en contra, de una y otra manera. ¿Por qué te piensas así? Te sanciono y vas a la cárcel. Presidente, acá estamos nosotros viendo un capricho y no tanto una ley que sea justa para todos los peruanos, presidente. Muchas gracias. Proyecto congresista, tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Hay que reconocer que el interés que ha despertado este proyecto de ley es bastante loable. Sin embargo, yo sí pertenezco a esta comisión en calidad de cesitario. Señor presidente, se ha dicho de que no podemos debatir este proyecto de ley porque está vigente el decreto legislativo 1323, sobre el cual hay una controversia legal. Pero este proyecto de ley va más allá de ese decreto legislativo, o sea, sí se puede tocar, o sea, no puede haber una prohibición que además, dicho sea de paso, no está reglamentada. En segundo lugar, el congresista Rosa, con todo respeto, ha señalado que en el artículo 323, que se pretende modificar y precisar, habría un imposible jurídico cuando dice que se puede hacer a través de Internet u otro medio análogo. En el artículo 323 se está normando sobre la discriminación, que es claramente definida en la primera parte, y se está señalando que el medio que puede utilizarse para la incitación o promover la discriminación puede ser Internet. Porque si fuera cierto lo del argumento del congresista Rosas, tampoco podría existir el delito de apología. Y la apología se puede hacer a través de Internet porque se está exaltando un hecho delictivo como es el terrorismo en este caso. El otro tema, señor presidente, yo sí estoy de acuerdo con el congresista Mauricio Gunter cuando dice que es conveniente mantener la pena mínima de 2 años, pero incrementarla hasta más allá de los 4 años y 5 años para que realmente tenga un efecto disuasivo en esta oportunidad. El otro punto, señor presidente, se ha mencionado que en el artículo 46F se debe retirar la mención de que se cometa o de cualquier otra índole. En este caso sí es conveniente retirar en el 46F y no en el anterior artículo 323, porque en el 323 se está calificando el delito de discriminación y se está utilizando, describiendo los medios. Pero en este caso, en el 46F, se está determinando el agravamiento en una tercera parte y ahí sí no puede mantenerse una generalidad abierta, como bien ha señalado el congresista Lapa. Me parece conveniente. Y por último, señor presidente, yo creo que hace ya buen tiempo usted ha debido poner a votación, de acuerdo al artículo 60, la cuestión previa para dar paso pleno al debate, ¿no? Nosotros, y es motivo de mi presencia, sí respaldamos plenamente este dictamen con esa presión que hemos hecho. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidente. Quisiéramos definir exactamente qué significa discriminar, presidente. Todos lo sufrimos. Concursos laborales, certámenes de belleza, talla para ingresar a las Fuerzas Armadas, a las policiales y todo lo demás. Yo también tuviera que reclamar, si por ahí alguien me dice que estoy con sobrepeso, porque vaya a la cárcel también, porque de eso estamos hablando, ¿no? Presidente, voy a leer una cita bíblica y a ver qué me dicen nuestros amigos. Si no te echarás con varón como si se tratase de una mujer, es abominación. Eso leyó un pastor evangélico hace unos meses y ahora ya ha recibido 2 notificaciones para que se presente y declare acerca de esa discriminación que ha hecho al leer una cita bíblica. ¿De qué? Un momentito, déjame redondear la idea. ¿De qué estamos hablando acá, presidente? Por otro lado, presidente, yo no creo que vamos a convertirnos en una sociedad que judicialice toda medida o norma porque creemos o nos sentimos discriminados. Por otro lado, presidente, acá se
mencionó acerca de los crímenes de odio. Yo me pregunto, ¿existe crímenes de amor? Porque si hay crímenes de odio, tal vez hay crímenes de amor también. Por otro lado, presidente, estamos tratando de tomar la realidad, tal vez, de otro país. Un momentito. No podemos comparar nuestra realidad con la estadounidense. Ahí efectivamente hay individuos que radicalizan sus afectos y sus odios. Por otro lado, también hablamos de muertes dadas por estos crímenes, muertes reales y documentadas. Solicito, presidente, a los autores de esta ley, pues por ahí tendrán nombres, apellidos, con nombres de quienes los cometieron y qué relaciones tenían con las víctimas, presidente. No podemos convertirnos en una caja de resonancia porque alguien por ahí lo mencionó. Nosotros ya empezamos a hacerlo efectivo buscando introducir nuevas terminologías, presidente. Exijo a los ponentes, o exhorto en todo caso, que entreguen sus estadísticas, presidente. Por otro lado, presidente, entendamos, colegas, todos los crímenes son de odio. No hay crímenes solamente por el tema ahora que ustedes están hablando de discriminación. Son crímenes y punto. Toda vida merece ser respetada. O por ahí también se va a empezar a colocar agravantes por el hecho de que la persona que ya no está fue homosexual, un agravante extra estamos buscando. Los seres humanos en general, todos debemos de ser tratados con igualdad ante la ley. No existe crímenes de odio. Crimen es crimen. Eso es, presidente, lo que quería agregar. Le doy la interrupción al congresista Rosas y después a la congresista Glave. Congresista Rosas, congresista Glave. Gracias, presidente. Con referencia a lo que dijo la congresista Arimborgo, exactamente. El pastor Rodolfo González, que leyó ese pasaje bíblico, tuvo 5 denuncias. ¿Basados en qué? ¿Basados en qué? En la 1323. Es este tema que estamos viendo, presidente. Entonces se quería penalizar su discurso, su conferencia, su mensaje, su alocución. Y solamente él había leído un pasaje bíblico. ¿Cómo dicen que no? Acá está encerrado, pues, presidente, entre líneas. Acá se está metiendo todo eso y dicen que no. Y en segundo lugar, presidente, es bueno reconocer que siempre los que defendemos los principios que son eternos, inalienables, son universales, se defiende a la familia, que es un elemento natural que reconoce nuestra Constitución. Y todos somos iguales en dignidad y valor ante Dios y por lo tanto ante la ley. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Marisa Glave. Sí, presidenta, gracias, congresista Arimborgo, por la interrupción. 2 precisiones. Una primera es que somos iguales ante la ley, no por Dios, sino porque somos ciudadanos y estamos ante un Estado laico. Y la segunda es el problema con el pastor Rodolfo González. No es, presidente, a través suyo, la congresista, porque haya leído un pasaje de la Biblia. El problema con el señor, por el cual se le ha denunciado, es que habló de gente podrida, corrompida e infeliz. No sé en qué parte del texto de la Biblia se habla de gente podrida, corrompida e infeliz. Y asimismo, el mismo pastor señaló que el gobierno tiene la autoridad para matarlos, señor presidente, matarlos. Dios mandó a matar a los que hacen cosas horrendas, cosas malas. Y por eso, señor presidente, se le hizo una acusación. ¿Por qué? Porque está incitando a la violencia y a la agresión por razones de discriminación. Hasta donde yo sé, la Biblia no dice que los gobiernos deban matar a los homosexuales por ser corrompidos, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Galarreta. Muchas gracias, presidente.
Presidente, creo que este es un debate absolutamente importante y que creo que lo estamos tomando así. Es decir, aquí no hay ningún tema de quienes tengan una posición, además muy respetable, religiosa, y tienen una visión de ese punto de vista. Además, todos representamos a diferentes sectores, esos son puntos de vista y por algo están en el Parlamento y es lo que hay que respetar. También hay otras personas que tienen claramente una posición a favor de estas propuestas, algunos porque o son directamente parte involucrada u otros porque consideran que es positiva esta propuesta. Quienes son parte involucrada directamente merecen, como siempre lo he dicho, mi mayor respeto. Y además quienes me conocen saben que tengo no solamente el mejor aprecio, sino el mayor de mis opiniones, y sobre todo a quienes tienen en un mundo complicado la valentía de haber marcado su posición. Dicho esto, presidente, creo que es importante conversar dos temas que me parecen fundamentales. Primero, la discriminación. Porque creo que se está trabajando un texto sustitutorio, que hay que ver finalmente cuál es, ¿no? y revisarlo bien, porque tampoco es que, digamos, no lo digo por usted, lo digo para toda la sala, no es que ya saco este artículo, este sí vaya, y pum, lo presento, entonces hay que mirarlo con calma. Cuando uno habla de discriminación, presidente, ya que muchos han hablado y dicen la gente se siente discriminada, puedo hablar con conocimiento de causa. La discriminación puede ser positiva o puede ser negativa. Hay discriminación pasiva y activa. ¿Cuál estamos penalizando? Si mañana, más adelante, una norma te dice que la discriminación, le voy a poner un ejemplo que creo que cuando yo dije vamos a hablar del tema de fondo, ojalá que es un debate largo, interesante. A mí muchos gremios de personas, por ejemplo, con discapacidad siempre me decían, tengo 11 años en el Parlamento, creo que no concordan mucho los gremios a veces cuando yo respondo de la siguiente manera. Necesitamos, según el INEI, son el 10% de personas con discapacidad, entonces en los exámenes, a los ingresos a las universidades, el 10% tiene que ser plaza para personas con discapacidad. No hay forma. ¿Y por qué? El hecho que el 10% según el INEI sean personas con discapacidad, ¿por qué le voy a separar en las universidades el 10%? Si hay gente humilde que tiene que ir a una universidad pública y que es mucho más capaz que una persona con discapacidad, ¿por qué le voy a separar plazas? Lo que hay que hacer es que los exámenes de admisión sean accesibles. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, a veces uno, por tratar de cuidar a un sector que viene siendo obviamente olvidado, marginado, nosotros pretendemos a veces, y hablando de legislación pura, tratar de crear una figura que en el fondo no es real. ¿Usted sabe dónde está el límite de un ciudadano, por ejemplo, entre la discriminación y la absoluta libertad de generar una relación comercial? Cuando yo digo que hay discriminación positiva, es cuando, por ejemplo, hay normas que aplican cuotas, ¿no es cierto? Esa es la clásica ejemplo de discriminación positiva. Ahorita, para terminar un poco la idea. La discriminación negativa a veces no necesariamente es activa, es pasiva. Es el clásico ejemplo que la sociedad a las personas de determinado color de piel, determinada opciones sexuales o alguna discapacidad, no porque quieran discriminarlo, sino porque se ha construido la sociedad así. Entonces hay que trabajar en políticas de inclusión. Pero cuando eso lo lleva a uno a las normas jurídicas, entonces uno empieza a decir, a ver, ¿qué es discriminación? Discriminación es, por ejemplo, cuando una persona hace una opinión, por ejemplo, el caso del pastor que estaba hablando, la congresista Arimorgo, inaceptables, por supuesto, censurables, por supuesto, repudiables, por supuesto. O sea, tratar a una persona que tiene su decisión de tomar una opción, yo he escuchado, en debates anteriores he escuchado de enfermedad para arriba, o sea, desastrosos. Ya, por ahí no va el debate. Pero señalar que, por ejemplo, alguien tiene una opinión que puede lesionar su derecho, penalizarlo cuando existe, por ejemplo, pues no sé qué es lo que ya más o menos están trabajando en el texto, pero cuando, por ejemplo, existe, yo puedo presentar una demanda por injuria, por difamación, o sea, hay figuras jurídicas que me permiten a mí cuestionar
Si a mí alguien me dice, oye, Capitán Garfio, primero me va a ofender, vamos a reír, vamos a matar la risa, obviamente, ¿no? Si usted leyera los tweets que me mandan mis amigos caviares, me reiría. O sea, a mí me matan de la risa, ¿no? Pero si en el fondo sí quisieras hacer un proceso, yo necesito una norma que diga a todas las personas que usan prótesis, los miembros superiores, inferiores, personas con discapacidad, que los insulten, agravante. ¿Por qué? Si yo soy tan igual que cualquier otra persona. Entonces, termino la idea y le doy con encantadísimo a mis dos amigos que me la está pidiendo Carlos Brus y Alberto de la UNDE en las interrupciones. ¿A qué recurro yo, presidente? Una interrupción. ¿A qué recurro yo? Ya me han pedido dos, pero le puedo dar, si el presidente lo acepta, la tercera. Por supuesto, pero le pido también al congresista de la... Termino un poco la idea, ¿no? Entonces, porque entiendo que estamos centrándonos, porque claro, el debate tampoco es entre, este es el artículo que hay que debatir, no, hay que ver todo el contexto. Hay que ver todo el contexto, porque el contexto, y eso no tiene nada que ver con los miembros de esta comisión, el contexto es cuando los medios salgan, porque la mayoría tiene una línea, es su derecho, pero a veces es una línea que te enmarca y te quieren encasillar y sacan fotos, es desastroso cómo manejan los medios estos temas, pero aquí que estamos hablando entre congresistas y personas serias, que tenemos que asumirlo con responsabilidad, yo decía, ¿a qué voy a recurrir? A un agravante total. ¿Somos iguales o no somos iguales? Yo recurro a lo que el código ya me ha establecido. A mí el señor me dice algo que me parece ofensivo, me está injuriando, me está difamando, busco la figura. Entonces, presidente, en ese caso de la discriminación, es un tema en que a veces uno, por proteger, puede ir más allá y puede incluso vulnerar otros derechos. Hasta ahí paro la primera parte de mi intervención, porque quiero ir a la parte de me pedían dos introducciones, encantado, porque Mauricio también estaba pidiendo. Congresista de la UNDE. El orden fue el congresista Alberto de la UNDE, Carlos Brus y Mauricio Mola. Si usted lo permite. Por supuesto, congresista de la UNDE. Gracias, presidente. Gracias, colega. Solo para hacer una precisión desde el punto de vista de derecho constitucional, que es que no existe la discriminación positiva. Lo que se habla es de acciones afirmativas. La discriminación por concepto siempre es negativa, porque se hace la diferencia entre discriminación y diferenciación. ¿Cómo sabemos cuándo es una discriminación? Un caso de homofobia, por ejemplo, y cómo sabemos cuándo es una diferenciación, como puede ser una acción afirmativa, cuando se hace el test de razonabilidad y se ve si es que hay razones para hacer esa diferenciación o no. Entonces, cuando el código habla de discriminación, no hay posibilidad alguna que se piense en la discriminación positiva, porque conceptualmente en la técnica jurídica eso no existe. Solo quería hacer esa precisión. Gracias. Solamente antes que usted me permita, una discriminación positiva es los primeros alumnos de mayor ponderado se matriculan primero. Pregúntenle a los que no se matriculan si no se sienten discriminados, pero está bien. Depende de la corriente de la visión constitucional que tengamos, porque algunos en una constitución mucho más liberal probablemente lo sientan así, pero habría que preguntar quién se siente discriminado. Presidente, si usted lo permite, la segunda. Congresista Brus. Sí, solamente para sí, tú eres la tercera. Cuando este proyecto se habla de discriminación, se hablan de actos de discriminación, ¿no? Entonces tienes que activamente decir, bueno, en mi tienda no entran homosexuales, o en mi universidad no entran homosexuales. Ese es un acto de discriminación. No estamos penalizando, y lo dije en principio, y yo personalmente creo que el Perú no debería pasar una legislación de discurso de odio. Es decir, tú eres libre en un púlpito, en un micro, decir, los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, homosexuales van a pasar toda su vida en el infierno. Lo puedes decir, es tu opinión, es tu religión. No está penalizándose esto. Y aquí hago un paréntesis, lo que está penalizando a ese pastor que dijo que les debería matar es incitación al delito, que eso es una discriminación, es incitación al delito. Entonces, no se penaliza el delito de odio, cosa que sí se penaliza en otros países, en Estados Unidos, y es verdad que muchos pastores evangélicos en Estados Unidos, en los estados, hasta los han metido presos por eso. Pero eso no está incluido en esta legislación, yo no lo incluiría nunca, menos con el Poder Judicial que tenemos, porque por cualquier opinión tú o yo estaríamos presos hace rato. Entonces, por eso que creo que es una forma de perseguir gente más que de proteger libertades. Entonces, aquí esta legislación no incluye este discurso de odio.
Presidente, si usted lo permite, la tercera tercera intervención que tenía una respuesta para el congresista Carlos Bruno. Congresista Mauricio Mulder.